historia en particular habla de una mujer samaritana que en determinado momento de su vida tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Ese encuentro con el Señor cambió definitivamente su vida. Pero lo que quiero, o el ejercicio que quiero que hagamos al menos esta noche, es que por un momento nos pongamos en sus zapatos, para que podamos conocer de cerca lo que le tocó vivir antes y después de Cristo. Y esto de alguna manera también va a reflejar lo que vivimos nosotros, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Y vamos a poder ver lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, en el pasado, en el presente y en lo que está por venir adelante. Amén. Entonces, cuento con su atención por estos 30 minutitos. Vamos a compartir la palabra, damos gracias al Señor por esta palabra y abra su corazón. La palabra del Señor en Juan 4 relata acerca de Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Este era un pensamiento, ¿sí?, que había. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Y nos quedamos un ratito ahí. Pongo en contexto, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos parados? ¿Sí? En ese lugar donde estaba caminando, atravesando Jesús, había 3 lugares. Uno era Judea, un extremo, y el otro extremo era Jerusalén. Pero en el medio estaba un lugar que se llamaba Samaria. Y más adelante en la Escritura, verso 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y me detengo un ratito en este momento. Y nos vamos a ubicar nosotros en ese lugar. La Escritura dice que tenía que pasar. Era necesario pasar por ese lugar. Podía haber otro lugar por donde ir, pero era necesario pasar por ese lugar. Cuando vamos a ver el encuentro que esta mujer tiene con el Señor, vamos a ver el porqué de la necesidad de que Jesús tenía que pasar por ese lugar. Había un porqué, no era casualidad, era causal, ¿sí? Seguimos. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. También nos detenemos acá. Esto era una heredad, algo, una tierra, algo que había quedado en ese lugar, y era un lugar donde normalmente iban a buscar agua, porque en ese lugar había un pozo que también había sido dejado por heredad a José. Sigue la Escritura. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo del mediodía. Nos detenemos otro ratito acá. Imagínense, el Señor venía pasando de Judea, tenía que pasar a Jerusalén, y en el medio tenía una parada que en su agenda de la eternidad había marcado. Y ese lugar era Samaria, porque en ese lugar él tenía que encontrarse con una persona. En su agenda de la eternidad, Dios había programado que Jesús, un día, a la hora sexta, que es el mediodía, tenía que estar sentado en un pozo, cansado seguramente, mostrando la parte de su humanidad, pero con una cita que iba a marcar la vida de una persona elegida. De alguna manera, lo que intento, mostrando la vida de esta mujer samaritana, que vos también vayas encontrando las coincidencias de lo que fue su vida con tu vida, de los procesos por los que estuviste atravesando hasta que te encontraste con el Señor, de las expectativas que tenías, de todas las situaciones que te tocó vivir. ¿Sabes por qué? Porque Él no se olvidó de vos, porque Él fijó una cita un día con vos. Y este momento, esta charla, el compartir este momento, esta palabra, es una ventana a lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Y parte desde este lugar, desde este punto de encuentro. En el caso de esta mujer, Samaria. Samaria es un lugar olvidado, un lugar de desencuentros, un lugar
hasta de violencia en algún momento. Un pueblo que fue invadido por un montón de otras personas que vinieron, que pasaron de Babilonia, que adoraban a distintos dioses. Así venimos muchas veces nosotros, con creencias, con cultura, con un pensamiento, pero cuando llegamos al lugar, ahí está el Señor esperándonos, en una cita impostergable para nosotros. Y ella también tenía una cita que no conocía, que no sabía, porque ella estaba acostumbrada a hacer algo en este lugar. Y todos los días venía, por costumbre, por hábito, por necesidad, a ese lugar. La Escritura dice en el verso 7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua de beber. Y yo quiero que de alguna manera usted piense, en la antigüedad, cuando un judío estaba en determinado lugar y alguien que no era afín a él, tomaba un poco de distancia. Más los samaritanos que no congeniaban con los judíos. Imagino también la postura, por una cuestión de cultura, que la mujer también tomaba cierta distancia de este hombre que estaba allí, porque para ella solamente era un judío. Y eso es lo que ella estaba viendo ahí. Entonces, seguramente tiene que haber a la distancia, quedado ahí, con un balde, creo que venía a buscar agua y una soga. Y al ver quizás el Señor que ella no se acercaba, y él estaba esperando, porque él la estaba esperando, buscó un tema de conversación. Jesús es experto en buscar temas de conversación con nosotros. Jesús es experto en abrir puertas para que nosotros podamos venir a acercarnos confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra vida. Él conoce cada instante, cada segundo, lo que nos ha pasado, lo que estamos viviendo ahora y lo que va a pasar más adelante. Y Él en algún momento de su agenda, Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario por esta persona. Me es necesario detenerme a hablar con ella para mostrarle una realidad que ella no está viendo, porque tengo un propósito con ella. Y quiero que te pongas los zapatos de ella, porque este mensaje también es para vos. Este mensaje el Señor te dice, yo conozco todo tu proceso. Yo conozco lo que te tocó vivir. No me he olvidado de vos. Todavía mis planes siguen siendo efectivos, siguen siendo reales. Y no he terminado la tarea. Y quizás esa samaritana estaba olvidadísima ya, nadie la tenía en cuenta, pero hubo alguien que sí la tuvo en cuenta. Y fue a buscarla en ese lugar. Y se detuvo, cansado, y buscó un tema de conversación. Por favor, ¿me podés dar agua? Y muy elocuente él al decir esto, porque era el punto que él quería tratar con ella. La Escritura dice más adelante, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Cuando pienso esto del Señor acompañado por sus discípulos, él mismo obviamente causó la situación de él poder quedarse solo porque necesitaba estar en intimidad con ella. ¿Cuántas veces con nosotros mismos el Señor intenta dejarnos por un lado quietos, mansos, para Él poder hablar con nosotros? Tranquilamente el Señor podría haber nuevamente multiplicado cualquier tipo de alimento que esté ahí para que alcance para todos, pero le era necesario poder estar solo con ella para poder hablar con ella. Entonces los discípulos se fueron a buscar algo para comer. El que sigue. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, vos sos judío y yo soy samaritana. Es el agua y el aceite. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Por qué esta diferencia entre judíos y samaritanos? Es un poco lo que hablábamos recién. Había una gran diferencia porque Samaria había sido un lugar de encuentro de un montón de culturas y adoraban distintos dioses. Y a pesar de que era un lugar de adoración también, había mucha mixtura, había muchas formas. Y los judíos no aceptaban eso. Entonces había mucha diferencia como para poder ponerse de acuerdo, y esta era una de las principales causas por las que ella decía, es imposible que nos
ni siquiera que podamos hablar, ni siquiera que me puedas pedir agua. Pero Jesús estaba con otro propósito en ese lugar. Entonces, trayéndolo a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos dicho, si yo soy esto, yo no puedo tener trato con vos, vos no te podés fijar en mí, vos no me podés pedir agua a mí, si estoy olvidado? Pero el Señor estaba en ese lugar y estaba con una intención que ahora la vamos a poder ver. El que sigue, el verso 10. Jesús le contestó, y esta parte es clave en el mensaje: si tan solo supieras. En una versión dice el don, en esta versión dice el regalo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. Esta parte de la historia es central, es clave, porque el Señor Jesús está viendo todo lo que Dios tiene preparado para ella. Muchas veces cuando estuviste en crisis, cuando venías con el baldecito a buscar agua en un pozo por necesidad, y el Señor te habló y el Señor estaba ahí, veía tus expectativas, pero Él quería despertar tu fe. Y si realmente supiésemos y tomásemos total dimensión del regalo que tiene Dios para nosotros y de quién es a quien tenemos parado delante, podríamos entender que necesitamos todos los días que Él nos inunde con esa agua de vida. A veces venimos como un acto repetitivo a buscar algo y nos vamos con un balde de agua. Yo quiero que todas las veces que usted venga a este lugar, venga con fe. El propósito de la iglesia tiene que ver con llevar adelante a los santos, a ustedes, pero también de dar el mensaje de salvación. Ese es el propósito principal de la iglesia. Y es la tarea que tenemos por delante. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a ella, porque se lo está diciendo, pero ella no lo está entendiendo. Y muchas veces el Señor nos habló y no lo entendimos. Y lo que Él está diciendo, si tan solo pudieses entender el regalo que tiene para cualquiera de nosotros, y si realmente pudieses entender con quién estás hablando, no me pedirías otra cosa más que yo te dé de toda el agua que puede fluir de mí. Y es importante que lo podamos entender, pero es importantísimo que lo podamos vivir. Somos dependientes absolutos del Señor. Y Él nos ve venir con nuestra mochilita muchas veces. Y Él tiene un regalo inmenso, inmenso, inmenso para darnos, que es la salvación. Y mientras transitamos por acá, ese regalo está permanentemente a disposición de una oración para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El que sigue. Pero Señor, y acá empezó a cambiar una cuestión. Comenzó con que los judíos no pueden tener nada con los samaritanos, pero ahora le dice, Señor, algo está pasando en el ambiente, algo de lo que está produciendo Jesús está transformando la vida de esta mujer. Usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, pero el Señor le acababa de decir, si supieras el regalo que tiene Dios para vos, si supieras con quién estás hablando, me pedirías que yo te dé agua. Y ella está concentrada todavía en el balde y en la soga. No está entendiendo lo que está pasando en el lugar. Y muchas veces no entendimos lo que estaba pasando con nuestra vida hasta que Dios, hasta que el Señor Jesús se pudo mostrar delante de nosotros. Y ese pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? No estaba entendiendo evidentemente lo que el Señor le estaba planteando en ese momento. El que sigue. Además, ¿usted se cree superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer agua que la que disfrutan él, sus hijos y sus animales? Seguía sin entender lo que le estaba ofreciendo el Señor.
era otro tipo de agua, no un agua física, no un agua que solamente te iba a saciar la sed por un momento. Es el agua de la vida eterna, es el agua de lo que Él provoca en nosotros, la salvación. Y eso está permanentemente a disposición para nosotros, el que sigue. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Se refería al agua que estaba en el pozo. El que sigue. Pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Este es el núcleo del mensaje. Cuando meditaba en esta palabra durante la semana, les decía al principio, pongámonos un ratito en los zapatos de esta mujer, ¿sí? Pero cuando meditaba en esta semana dije, pobre mujer. El Señor le había revelado una verdad, estuvo 5 veces casada. Y Él le había dicho una verdad que ella después dijo: sí, es verdad lo que estás diciendo, porque la sexta persona con la que estaba no era su marido. Y ella había pasado por 5 procesos, por 5 situaciones de vida. Si lo vemos a la distancia podrían haber sido fracasos, pero me puedo imaginar un montón de contextos: pérdida, dolor, amargura, incertidumbre. Son cosas que nos pasan habitualmente a nosotros. Son cosas que todos los días quizás podemos estar viviendo. Y el Señor conocía la vida de esta persona y necesitaba hacer algo con ella. Una persona que estaba olvidada, una persona que estaba perdida. Él hizo una marca en su agenda y dijo: yo este día, a tal hora, voy a estar en ese lugar. Y fue y habló con ella y le mostró cuál era el propósito. Se mostró, se abrió. En su debilidad, estando cansado, le dijo quién era. En su humanidad mostró su deidad. Y en su amor le mostró el amor del Padre a través del Hijo. Y ella decía: pero si nosotros acá bebemos nosotros agua para nuestros animales, para nosotros mismos, pero ese pozo era una heredad de Jacob. Lo que le está diciendo Dios: no te limites a este pozo, porque yo soy el Dios de Jacob. Y es lo que nos dice a nosotros también. Muchas veces venimos con nuestro balde a buscar un poquitito de agua, solamente con expectativas. Pero Dios quiere que vengamos a buscar del manantial, del río de agua vida, con fe. Porque cuando venimos con fe, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros se desencadenan de una manera que Él tiene preparado para nosotros. Una mujer olvidada, una persona olvidada en un rincón de la tierra donde nadie quería pasar, Jesús se detuvo en ese lugar. En Hechos de los Apóstoles, el Señor le dice a sus discípulos antes de irse: y recibiréis poder. Escuche esto. Y darán o me serán testigos de mí en Jerusalén, en Judea y en Samaria. No sé si usted está entendiendo cómo Dios enfatiza momentos y lugares de nuestra vida. No hubiese existido un buen samaritano si Jesús no se hubiese detenido a hablar con una samaritana que estaba perdida. ¿Saben por qué? Porque esa samaritana cambió su vida, como la cambió con usted. Usted en algún momento estaba fuera de circulación, perdido, abandonado, lastimado. De esa manera llegamos acá. Llegamos a un pozo, quizás sin expectativas, sin esperanza, sin fe. Cuando pensaba en esta mujer, decía: pobre mujer, se tuvo que separar 5 veces. Y repetía: pobre mujer. Y en lo que oraba, el Señor me dice: vos también estuviste en esa posición. Algunos que me conocen un poquito de mi historia. Yo llego acá a esta iglesia al borde de separarme con mi esposa. Yo también tuve mi Samaria.
Yo también tuve mi momento. Yo también tuve mi balde vacío. Y en ese momento, donde no había mucho que yo pudiera hacer, el Señor también marcó un día de su agenda para mí, como lo hizo también con vos. Yo no sé qué momento de la vida vos estás viviendo. Yo no sé qué situación te toca estar atravesando. Yo no sé si hubo pérdida, si hubo dolor, si hubo separación. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu familia. Yo no lo sé, pero sí hay alguien que lo sabe. Y es el Señor, que ha detenido un momento de Él, cansado, para poder charlar con vos, para poder tener un mano a mano con vos, y para decirte que no vengas a buscar agua de un pozo, sino para decirte que en Él todos los días podés llenar tu cántaro, tu balde, con un agua que proviene de un manantial interminable, un manantial de vida eterna, un manantial que te lleva a su presencia. Cuando pensamos en esto, podemos ver cómo el Señor, de una manera impensada para nosotros, puede tocar nuestra vida. El pozo de Jacob para el Señor era solamente una excusa, un lugar, una marca en algún momento. A Él no le interesaba más que la samaritana. A Él no le interesa más que tu vida. Y podemos pensar en esto una y otra vez, pero lo que nos tiene que importar a nosotros es que Él tiene un plan preparado para nosotros. El enemigo va a intentar desarmar ese plan, pero el enemigo no tiene plan. Es astuto. Solamente ataca nuestra mente, ataca nuestro pensamiento. Pero el Señor sí tiene plan. Y su Escritura dice que Él sabe los planes que tienen para nosotros. Y no son planes de calamidad, sino planes de bien, para darnos el fin que Él tiene preparado para nosotros. Cuando recuerdo la historia de Job, el enemigo pide zarandearlo a Job, como cualquiera de nosotros. Y lo primero que fue a hacer con Job no fue a matar a sus hijos. Lo primero que fue a hacer con Job fue a matar el ganado que tenía. Porque ese ganado que Job tenía era la forma en cómo él sacrificaba y podía adorar a Dios. Fue a atacar la forma en cómo lo adoraba. Y la Escritura, en este mismo libro, habla acerca de cómo tiene que ser nuestra adoración. Hemos pasado por un montón de situaciones de vida y el Señor ha estado permanentemente atento, puesto sus ojos en nosotros. Nos ha tocado experimentar un montón de situaciones y Él no estuvo ausente. A veces reclamamos a Dios como si tuviésemos derecho a reclamar algo, como si no tuviésemos el favor de parte de Él. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la pérdida. Él tuvo que entregar a su Hijo y Él aboga por nosotros. Cuando podamos entender esto, podemos entender, como dice la Escritura, que le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Hay una parte de la palabra, no me quiero extender mucho, pero quiero tratar de llegar a un punto que tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Hay un momento en el verso 19, si lo puedes adelantar, Pablo, y vamos a tratar de darle un cierre. La mujer nuevamente le dijo, Señor. La conversación había hablado entre un judío, había comenzado entre un judío y una samaritana. Pero en este punto, ella ya le está llamando Señor. Hay un momento en nuestra vida en que no conocemos al Señor, solamente de oídas. Ella misma reconoce en algún punto que se esperaba a un Mesías, pero no sabía que el Mesías estaba delante de ella. Y que estaba por ella ahí. En algún momento de tu vida escuchaste que hay un Salvador,
y muchas veces lo desconocimos cuando estuvo delante de nosotros. Yo creo que este día tiene una particularidad. Nuevamente, yo no sé cuál es tu situación de vida hoy, pero sí te quiero decir que todo esto que este tiempo le has estado preguntando al Señor, Él en esta noche te quiere decir que no te ha olvidado. Que las oraciones que vos levantaste en este tiempo van a ser contestadas. Solamente se trata de un proceso. Y aunque ese proceso a nosotros nos cueste la vida, un día lo vamos a poder ver cara a cara. Y ese tiempo y ese momento va a ser para nuestro gozo y para su gozo también. Mientras estemos acá, que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. En espíritu de tal manera que nuestro espíritu pueda dar testimonio de Él. Y en verdad, no con nuestra verdad, porque a lo que nosotros podemos hablar se lo puede llevar el viento. Pero si lo hacemos en su verdad es la que provoca el viento. Que podamos vivir en Cristo la realidad que Él ha puesto en nosotros, una realidad de eternidad, una realidad de salvación, una realidad de redención, una vida de perdón. En el verso 19 le dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Ya Jesús se estaba mostrando delante de ellos. Ya Jesús se había de alguna manera dado a conocer. Más adelante dice: así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en este monte. Y hay una respuesta muy de Jesús, muy propia de Él. Hasta acá ella estaba confundida, hasta acá ella no estaba discerniendo lo que el Señor le estaba hablando. Entonces Él usa una palabra y abre una puerta, abre una ventana, abre para que entre un poco de luz a su vida, abre un poco de luz para que ella pueda ver lo que estaba parado delante de ella. Y Él le dice: créeme. Y es ahí donde se activa la fe. Querida mujer, créeme, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora en este lugar o en otro. Él le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel, y ese aquel era Él en ese lugar. Verso 23, pero se acerca el tiempo, y esto nos tiene que retumbar en nuestros oídos. Yo quiero que lo pueda experimentar de la manera que Dios lo está diciendo. Se acerca el tiempo. Estamos en un tiempo que tiene una cuenta regresiva. Estamos en un tiempo en el cual la palabra dice que los jóvenes profetizarán, verán visiones, y es el tiempo que estamos viviendo. Pero no se queda solamente con eso. Ahí pegado dice, de hecho, ese tiempo ha llegado. Y el mensaje tiene que ver con eso. El tiempo para nosotros ha llegado. Es un tiempo de dejar de dar vueltas, de dejar de poner excusas, de poder rendirnos a Él, de dejar un ratito las expectativas de lado y poner toda nuestra fe depositada en Él, y de poder vivir la experiencia en todo su potencial. Tenemos ese privilegio como hijos de que el Señor se detuvo en el lugar donde yo voy a buscar agua todos los días para darme del agua que es eterna, del agua que ha provocado salvación a mi vida. En estos días, mientras pensaba en esta palabra y meditaba en esta palabra, el Señor me mostraba la vida de esta persona. Y pensaba en esto, ¿no? Yo también pasé por ese lugar. Yo creía que estaba perdido, que estaba olvidado. Vinieron pensamientos, pero Él en todo momento estuvo hablando. Y yo sé que en todo momento también estuvo hablando a tu vida. Y por alguna razón este mensaje, quizás sencillo, pero profundo,
lo que nos quiere decir es que lo podamos adorar de la manera que Él se merece adorar. Así que, si usted me permite, no viene todavía el Señor, creo, pero estamos en los tiempos, es que lo podamos hacer de esta manera. Que podamos adorar en espíritu y en verdad, pero que lo podamos hacer convencidos de lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Y nuevamente pienso en esto: yo no conozco tu vida, yo no conozco el proceso de tu vida, yo no conozco las veces que fallaste, yo no conozco las veces que tropezaste ahí afuera, ni tampoco conozco las veces que te caíste. Pero sí sé que las veces que vos te caíste, allí estuvo el Señor levantándote. No sé las veces que tuviste pérdida. Yo tuve pérdida. Un sobrino mío, algunos que conocen la historia, se quitó la vida. Y tuvimos que atravesar ese proceso. Pero lo tuvimos que hacer de la mano del Señor. Él fue fiel todo el tiempo. Y entiendo y sé que también lo ha sido con vos. Adorarlo en espíritu y en verdad es quitar toda nuestra humanidad para poder derramarnos en Él. Venir al pozo de Jacob significa una costumbre, un hábito que tenemos. Pero si venimos en busca del agua, del manantial de vida eterna, la cosa cambia radicalmente. Porque es donde se manifiesta el plan que Él tiene para vos. Seas de donde seas, adores donde adores, dice. Lo único que Él necesita es que nosotros le podamos, nosotros como templo del Espíritu Santo, le podamos adorar en espíritu y en verdad. Hay una pregunta que viene en esto que estamos hablando. Yo no sé si hay alguna persona que venga por primera vez acá a esta iglesia. Si está, por favor le pido que levante la mano. Usted viene por primera vez acá. ¿Es la primera vez que viene a una iglesia o ya ha ido a otra iglesia? El Señor sabe tu proceso. Y es la razón por la que usted está acá. El mensaje es para la iglesia. Pero Él no se ha olvidado de nadie. Este es el día. Y tu oración, el Señor la va a contestar. El Espíritu Santo va a estar hablando. El Espíritu Santo está hablando. Y cuando el Espíritu Santo habla, lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos y poder escuchar. Nuestros pecados fueron perdonados. Todos. Todos. Y hay alguien que ocupó ese lugar por nosotros en una cruz. Ese mismo Jesús, ese es el mismo que ha alcanzado nuestra vida. El mismo Dios de Jacob, dueño de aquel pozo, es el dueño de nuestra vida. No hace falta que traigamos un cántaro para buscar agua. El Señor quiere llenar tu vida. Y no importa los tropiezos, no importa las estaciones que te haya tocado pasar, no importa el hambre que te haya tocado vivir, Él quiere llenarte y Él te quiere saciar. Entonces, al poder adorarlo en espíritu y en verdad, que podamos anhelar en nuestra adoración que Él pueda llenar nuestra vida. Jesús marcó un punto en un lugar llamado Samaria, y en esta noche creo que Él también marcó un punto en este lugar llamado Roca de Salvación, para que podamos rendirnos a Él. Yo creo que tenemos algo para agradecer como hijos amados. Y Él ha cambiado nuestro lamento en baile, dice la palabra. Él ha cambiado nuestros procesos por un plan. Y Él ha reemplazado toda la pérdida que tuvimos
con su amor, con su infinito amor. La historia es mucho más amplia, es mucho más larga, pero yo me quería centrar en esto. El Señor vino a nuestra vida, perdonó nuestros pecados. Su amor nos es suficiente. Y no hay otra cosa más que nosotros como hijos podamos anhelar, solamente su presencia. Que nosotros podamos ser ese templo donde Él quiera habitar. Que mi oración y mi adoración hacia Él pueda ser un perfume verdadero, fragante, y que Él lo pueda recibir. Así que, iglesia, el Señor te ama incondicionalmente. Porque de tal manera Él te amó que entregó a su Hijo unigénito. Y no se olvidó de ningún día, y no se olvidó de ninguno de nosotros. No creas en las astutas mentiras del enemigo. Jesucristo murió una vez y para siempre. Y en ese acto trajo salvación a nuestra vida. Yo quiero cerrar con una palabra que también está en el libro de Juan, está en el capítulo 7, versos 37-38. Y le voy a invitar que se ponga de pie, porque esta oración necesitamos hacerla de pie. El Señor viene, nos visita, nos habla, pero yo quiero que piense en esto. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que pueda reconocer el ambiente que el Señor ha generado. Él no viene a cobrar absolutamente nada, Él viene a dar. Todo el tiempo Él viene a dar. Estuviste con hambre, estuviste desnudo, estuviste cansado, estuviste perdido como el hijo pródigo, pero Él no faltó a ninguna cita, tampoco faltó esta noche en esta cita. Y la Escritura en Juan 7 dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hermano, hermana, el altar está abierto. La presencia del Señor está en este lugar. La invitación de parte de Dios es: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Porque hay un tiempo que se ha acercado, hay un tiempo que ha llegado, y es el tiempo de nuestro Señor en nuestras vidas. Le pertenecemos a Él, solamente a Él. Nadie nos puede quitar del hueco de su mano. Y hay algo que está pasando en este tiempo, y es algo que nosotros vamos a ver. Y esta palabra está en el libro de Zacarías 14, verso 8. Dice la Escritura: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Esa agua, hermano, hermana, va a correr en todas direcciones. Esa agua está viniendo. Esa agua proviene como un manantial de agua permanente del trono de la gracia de Dios. Y viene a tu vida. Se está moviendo en este momento. Así como la presencia del Señor se mueve en medio de nosotros. Leíamos recién la Escritura que esos ríos van a fluir dentro de nosotros. Brotarán continuamente, tanto en verano como en el invierno. Y en el verso 9 hace la siguiente afirmación: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. No habrá persona en la tierra, no habrá rey en la tierra,
No habrá príncipe, gobernante, presidente, nadie en la faz de la tierra que no doble sus rodillas ante el Señor. Y esa es una verdad inalterable. Es una verdad que está en camino, porque el Señor está pronto para venir. ¿Qué mejor oportunidad en esta noche? Que juntos, unánimes, podamos adorarle en espíritu y en verdad, sabiendo que Él vuelve pronto, que vuelve por su amada iglesia y que no se ha olvidado de sus favores para nosotros y de que no se ha olvidado tampoco de ninguno de nosotros. Él espera que tengamos solamente la fe de un grano de mostaza. Y yo te animo en esta noche que puedas caminar en fe. Mientras cerramos los ojos, Él se está moviendo en medio de nosotros. Y que en esta noche podamos adorar en espíritu y en verdad a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él es el centro de nuestra vida. Padre amado, en esta noche queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, tu palabra dice que tú estás buscando a los verdaderos adoradores, y esa es la forma en cómo debemos adorarte, en espíritu y en verdad, Señor. En esta noche nos postramos delante de ti, venimos hacia ti, Señor, necesitamos de ti, Señor. Estamos cansados, estamos sedientos, estamos hambrientos, Señor. Pero hay algo solamente que viene de ti, que puede llenarnos, que puede saciarnos. Y es el agua de vida eterna que proviene de ti, Señor. Amado Dios, en esta noche, cada uno de nosotros somos un cántaro vacío, Señor. Y lo único que anhelamos, Señor, es que tú nos puedas llenar. Llénanos, Señor. Llénanos de tu agua de vida para que nunca más volvamos a tener sed. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y en el mérito de nuestro Señor Jesús, para gloria y honra de tu Padre.